en el CEFOBI, bajo la dirección del doctor Rubén Vallejos, en el año 88. Luego de eso fue a realizar estudios postdoctorales en la Universidad Louis Pasteur, en Estrasburgo, Francia. Luego volvió a Argentina, donde se incorporó a lo que después fue el IBR, creo que fue en el año 91, 90, 91, 92, y ahí fue donde yo conocí a Raquel, que fue docente mía. Tuve el grato placer de ser, ella era jefe de trabajos prácticos y nos enseñó a muchos biología molecular. Fue la primer cursada de biología molecular de la facultad nuestra, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, luego de unos años que estuvo en el IBR, o lo que después fue el IBR, se fue a Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, donde junto con otro grupo de investigadores se crea lo que es ahora el IAL. Raquel es investigadora superior del CONICET, es actualmente directora del IAL, dirigió, bueno, más de 14, 15 o más tesis de posgrado, tesis de grado, bueno, publicaciones tiene, no sé, más de 80, 90 publicaciones en trabajos en revistas científicas. Ella recientemente ha sido incorporada a la Academia Nacional de Ciencias, una alta distinción, por cual estamos también muy felices, y aprovecho para felicitarte acá en persona, virtual. Y lo más importante es que, bueno, Raquel durante toda su trayectoria y con su grupo de investigación, que obviamente como todos los grupos de investigación van cambiando en el tiempo, se dedicó a estudiar aspectos moleculares que desarrollan las plantas para poder adaptarse a condiciones ambientales adversas. Y bueno, y esto le ha permitido encontrar, entre otras cosas, el gen H4B, que le permite a las plantas, ciertos tipos de plantas, tolerancia a la sequía. Así que nada más, Raquel, te dejo para que nos... Listo, gracias Julia por la presentación, una muy buena alumna. Julia, es verdad, de la primera generación, que eran todos muy buenos alumnos en esa camada. Y muchos han hecho linda carrera. Me pidieron que hable de esto, así que voy a hablar de esto, que es lo controversial. Podría hablar de otras muchas cosas, pero bueno. Y ya les advierto, Julia, y a los que sean biólogos que van a sufrir un poco, porque voy a explicar cosas medio elementales. Entiendo que el público no es de biólogos, no es de agrónomos, así que voy a tratar de ser muy... usar un idioma que me puedan entender todos. Y no me voy a parar en cosas muy, muy científicas profundas, que sería otra gente, así que les pido disculpas a los que sí entienden mucha biología, porque les va a parecer hasta casi un poco infantil, pero no era la idea. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla, que es esta, supongo, a ver. Efectivamente, no sé si la están viendo. Sí, Raquel, Sí, perfecto. perfecto. Se ve muy bien. Y les pido disculpas por el largo título, pero en realidad lo que yo quería poner era esto, sobre todo seguir o no seguir, y discutir en este ambiente si tiene sentido seguir con este tipo de desarrollos. Y para poder explicarlo, obviamente viene todo el resto del título, que es medio largo y plomo, pero bueno, nada, no lo voy a repetir, se lo dijo Julia. Sigo adelante y les cuento, a ver cómo paso acá, porque ahí está. No veo nada, veo la admit. Esta es un poco la historia de esta tecnología, o sea, de la tecnología HB4 que empieza en los años 90. Como bien Julia dijo, yo volví al país en el 92, mayo, 1 de mayo. Y esta línea de tiempo está hasta 2014, la podríamos seguir hasta 2021 y seguimos, como dirían las viejas, si el pescado sin vender. O sea, esto no ha llegado al mercado, por mucho que digan un montón de cosas en las redes.
Un consuelo, hace casi 100 años, no 100 años, pero más o menos, esta es la historia de la penicilina, que se descubrió en 1928 y la primera planta comercial fue en 1944. De lo cual podemos deducir varias cosas, sobre todo que no avanzamos tanto. O sea, que seguimos teniendo un procedimiento larguísimo desde el descubrimiento de algo que puede ser una tecnología de valor hasta llegar a un producto que llegue al mercado. De alguna forma, mercado, de alguna forma la sociedad, en este caso la penicilina, que tardó tantos años y salvó tantas vidas, y otras muchas que se perdieron en todo este camino. Entonces, primero empiezo explicando qué es un transgénico. Bueno, esta diapositiva se la robé a Caro y tiene todas estas animaciones que yo no sé hacer, gente. Así que van a ver las de animaciones, tengo robo hecho. Yo soy diapositiva blanco y negro con cosas pegadas. Les explico un poco. Todos estos son seres vivos. Las bacterias, que son pequeñitas, un animalito, una planta, y cada uno de esos seres vivos tiene miles de genes. Las bacterias tienen menos, andan por los 5000, depende de qué bacteria, mientras que las plantas como estas tienen varios cientos de miles de genes. De esos cientos miles de genes, las técnicas de ingeniería genética nos permiten aislar de a uno. No les voy a contar todas las técnicas de ingeniería genética, son complejas, se desarrollaron a partir de la mitad del siglo pasado, cuando se conoció la estructura del ADN, ese ADN que escuchamos tanto en las noticias, pero de todos estos genes, usando determinadas técnicas, se puede sacar un hito solo, y ese un hito solo con otras técnicas que también son complicadas, se puede poner en otro ser vivo. Esto permite saltar la barrera interespecífica. O sea, uno puede poner un gen de una bacteria dentro de una planta o dentro de un animal, o uno de una planta dentro de un animal. Un gen. Nunca vamos a convertir una planta en un animal, ni un animal en una planta, porque necesitaríamos un montón de información genética. Entonces, les pido a todos que si me quieren interrumpir, yo no tengo ningún drama, me paran, no más. Bien. Algunos usos que tienen los organismos transgénicos, que tanto mala percepción pública tienen, son, por ejemplo, la insulina, de la cual voy a explicar un poco más, que todos sabemos que es una proteína de origen biológico que se usa para regular la cantidad de azúcar en sangre de las personas que sufren diabetes. No es la única, es la más famosa. También tenemos el factor 8, el factor 9, la hormona de crecimiento humana, la eritropoyetina, el interferón, y etc. Hay un montón de usos médicos que se hacen con organismos transgénicos, o sea, con genes humanos que se ponen en otros seres vivos para poder producirlos en grandes cantidades sin matar seres humanos, que sería algo deseable. Algunas de las aplicaciones que esto tiene, por ejemplo, en plantas, es la modificación de flores. En la senescencia es cuando envejece una flor, y esta es una flor transgénica, 8 días post cosecha, perdón, al revés, esta es la transgénica y esta es la normal, 8 días post cosecha, o por cambiarle la arquitectura, y ven esta bonita flor, o cambiarle el color, y esta es una rosa azul, y estas cosas son reales y se hacen. Y tienen que ver con modificar genes, o sea, poner un gen o modificar un gen propio de la planta para generar estas cosas que no son naturales. Entonces, otros usos de las plantas que son muy importantes son, por ejemplo, la eliminación o disminución de los factores antinutritivos de las toxinas o los alergenos, o sea, aquellos metabolitos que producen alergia. Lo que más conocen todos son las gliadinas en trigo. Las gliadinas en trigo son las que producen la enfermedad celíaca y que se pueden eliminar por ingeniería genética, pero implicaría también transformar el trigo, cosa que ya fue hecha, pero no fue aprobada. Un grupo español ha conseguido trigo sin gliadinas, pero no fue aprobado. O café con menos cafeína. Todas estas cuestiones son posibles, no todas, pero estas que están acá son posibles y han sido hechas. Vuelvo al ejemplo de la insulina porque creo que es un ejemplo muy claro para la gente.
¿Qué se hace con la insulina? Se saca el gen humano a partir de un humano sano, una persona cualquiera, se pone en una bacteria, ¿sí? Y se la engaña a la bacteria y se la hace producir la proteína insulina. La insulina es una hormona proteica. Esa bacteria produce la insulina humana se inyecta en la persona diabética y la persona diabética está controlada. Ahora bien, una vez que yo puse el gen humano adentro de la bacteria, lo que tengo es un transgénico, o sea, una bacteria transgénica. Y eso parece producir menos reacciones negativas o por ignorancia probablemente que cuando se modifica una planta. Ni hablar cuando trasplantamos un órgano entero, algo también muy bien visto, para salvar vidas, obviamente, se saca un órgano entero de un ser humano y se pone en otro. También tendríamos más que un transgénico, un trasplante. En plantas. ¿Por qué modificamos las plantas desde tiempos inmemoriales? Y acá no hablo solo de transgénicos, pero hay como una fantasía de que lo que come alguna gente es muy natural. Y la realidad es que lo natural, ya lo que existía en la naturaleza, ya no existe más. O sea, el padre del maíz es esta planta que se llama teosinte, que es una planta, como verán, que nadie se compraría nada en el súper que tuviera estos granos, que por modificaciones, mutaciones, selecciones y técnicas clásicas, se llega a lo que hoy sí compramos en la verdulería o en el súper, que es este choclo, que es el maíz. Lo mismo pasa con la zanahoria. La zanahoria es hija de este bulbo horrible que nadie compraría, y con muchas modificaciones se llega a tener esta zanahoria que tanto nos gusta, o a algunos les gusta, yo qué sé, además, pero no todo el mundo, que las hay de todos los colores. De hecho, el naranjado se logró en Holanda porque era el color de la reina y del reinado de Holanda. ¿Por qué se modifica? Se modifica para hacer algo más rico, más vistoso, más nutritivo, más productivo y más sano. Y también existe una fantasía en cuanto a lo que es natural, no solo en el caso del teosinte, acá hay otros ejemplos. Por ejemplo, Brassica oleracea es esta planta bastante feucha, de la cual, por selección y mutaciones, se obtuvo el brócoli, que no es una planta que existiera en la naturaleza, al igual que el coliflor, o la col, o el repollo, o los repollitos de Bruselas. Todo el que piense que estaba en la naturaleza está equivocado. Esto viene todo como modificaciones de esta planta que se llama Brassica oleracea. No como transgénicos, o sea, no siempre estamos hablando de transgénicos, sí hablamos de modificaciones de productos naturales con técnicas que eran antiguas, digamos que eran, por ejemplo, la selección, la cruza y selección, lo que hacían los agricultores ancestrales, que era, bueno, elegían la planta más linda por algo, digamos, porque era más fuerte, porque daba más granos, y la cruzaban con otra que tenía alguna otra característica, y muy a ciegas y sin saber qué era la genética, iban eligiendo las mejores, lo que se llama la cruza y selección, que es desde los inicios de la agricultura. A partir del siglo XIX y XX, que se empiezan a conocer los genes y a entender un poco de la genética clásica y las leyes de la herencia que descubre o que enumera Mendel, se empieza a acelerar un poco el mejoramiento vegetal y se usa no solo en la mutagénesis, sino en otro montón de tecnologías de mejoramiento, hasta llegar a las últimas, que son las plantas transgénicas. ¿Qué diferencia tienen las plantas transgénicas con respecto a todas estas técnicas más antiguas? Es que justamente se puede saltar la barrera de especie. O sea, yo esto solo lo puedo hacer sobre, por ejemplo, si quiero mejorar la soja, tengo que mutar la soja y buscar alguna soja o alguna especie, algún individuo que se comporte mejor frente a determinada condición. En cambio, si yo puedo saltar de especie, puedo tomar un gen de una planta o de lo que sea que tenga una característica deseada y generar una planta transgénica. Ahora, bueno, parece fácil, como lo cuento acá, no es muy nada fácil y tiene muchísimas etapas, que son la parte de investigación científica, la transferencia, voy a hablar de cada una de estas cosas, el desarrollo,
el proceso regulatorio y la comercialización. Y después vienen todas las controversias que acompañan a este tipo de desarrollos, que implican más o menos herbicidas, todos los hemos escuchado, si hay o no expansión de la frontera agropecuaria, si se puede discriminar el producto y eso genera más o menos inversión, y quién se beneficia y quién se perjudica. Entonces ahora sí les voy a contar un poco de a qué nos dedicamos nosotros en el laboratorio, de todas estas cosas que se pueden mejorar en las plantas y que se podrían hacer y que probablemente muchos otros grupos en el país estén trabajando en eso. Y les cuento por qué. A ver, las plantas están en el campo y no evolucionaron con movimiento, o sea, las plantas cuando tienen falta de agua no pueden moverse, que es algo que hacemos los animales, todos. Están sometidas a mucha luz, poca luz, más calor, menos calor, heladas, etc. De todos estos flagelos de origen biológico y de origen no climático o no biológico, el que se lleva todos los premios por la cantidad de pérdidas que produce es la sequía, o sea, la falta de agua. Entonces nos metimos un poco a estudiar un poco esto, la falta de agua y cómo las plantas responden ante la falta de agua y cómo se logran adaptar, aunque sea por un tiempo limitado, a esa falta de agua. Entonces, lo primero, y esto se sabe de hace mucho, es la decisión que toma la planta frente a la falta de agua, que es producir o sobrevivir. Y ellas eligen sobrevivir. No tienen cabeza, no les canten, no tienen neuronas, pero las plantas tienen una cierta forma de instinto por la cual sobreviven. Y para sobrevivir lo que hacen es florecer muy rápido y dejar descendencia, como un mandato religioso. Hay que dejar descendencia. Pero eso hace que produzcan menos, algo que no nos conviene a los hombres, lo digo en forma genérica, digamos, a la humanidad, porque nosotros queremos que las plantas produzcan más. Pero las plantas quieren sobrevivir. Para sobrevivir lo que hacen en todas las superficies de las hojas, hay estos agujeritos que se llaman estomas. En estos estomas entra el dióxido de carbono y todos, seguro los que están acá y muchos otros, hemos estudiado en la escuela primaria la fotosíntesis, que es la conversión de energía lumínica en carbohidratos, o sea, en azúcares, en comida, cosa que se hace a través de la fijación del dióxido de carbono atmosférico, que es el que exhalamos cuando respiramos, generando azúcares. Hay un error de la naturaleza, no es un error, pero una poca evolución en algunos casos. Lamentablemente, este mismo agujerito es por el cual las plantas transpiran. Entonces, cuando no tienen agua, las plantas cierran estos agujeritos, esto es lo que hacen, cierran los estomas, dejan de transpirar, o sea, de evaporar agua, pero también dejan de hacer fotosíntesis. Y es por eso que sobreviven un tiempo, como les digo, limitado y dependiente de la especie, a la falta de agua, pero producen menos porque no pueden fijar dióxido de carbono para hacer fotosíntesis. Otra pregunta importante a contestar es si todas las plantas se adaptan igual al medio ambiente. Y la respuesta es no. Hay plantas que se la aguantan mejor, como el girasol, y hay plantas que se la aguantan menos, como la soja. Y hay plantas que se la aguantan mucho, como muchas plantas que crecen en el desierto, pero en general no son comestibles, es un problema. O sea, no se pueden comer y no sirven de alimento para nosotros, ni de fuente de energía. Y acá me voy a permitir entrar, no se asusten, es muy poquito, pero les quiero explicar lo que es el dogma central de la biología y por qué nos metimos con algo que regula la expresión de un gen. A ver, este es el ADN, tal cual lo conocemos, es una cadena larguísima de ADN. Lo que tiene el ADN es información genética. La información genética es un conjunto de genes que los tenemos atesorados y cada célula se la pasa a las células hijas y de padres se los pasamos a hijos. Esos genes no tienen actividad si no se expresan. La expresión implica que se copia otra molécula intermedia que se llama ARN, y de esa molécula intermedia después se traduce, se llama el proceso, a una proteína. La proteína realmente es la que tiene actividad. Y yo siempre doy el ejemplo de lo que es el ADN
como si fuera dinero en una isla desierta. O sea, el señor tiene una bolsa de dinero, naufragó, se quedó con un montón de plata, pero no puede comprar nada con esa plata. O sea, si el ADN no se puede expresar, es como plata en un lugar donde no se puede comprar nada. Bien, esta expresión génica está regulada por unas proteínas que son con las que yo trabajé, que se llaman factores de transcripción. ¿Y qué hacen? Que aunque la información genética en todas las células de este individuo, las del hígado, las del pulmón, las de la piel, las de los ojos, tengan la misma información genética, las células son distintas y por eso tiene piel, hígado, pulmón o lo que sea. Y eso pasa porque algunos genes se expresan en cada tipo de célula y otros genes no se expresan. Si todos los genes se expresaran a la vez, seríamos una cosa casi unicelular donde todas las células fueran iguales como Shrek. Pero como somos distintos es porque según las necesidades de la célula, que gobernadas también por el medio ambiente y por un patrón de expresión génica, hacen que algunas se expresen en un momento y otras en otro. ¿Y cómo estudiamos un gen? Lo que miramos es qué factores ambientales, ¿sí?, son los que regulan la expresión del gen, cuándo está callado y cuándo da la proteína que necesita. Entonces, normalmente lo que hacemos es someter a las plantas, pero podría ser a cualquier otro ser vivo, a un montón de factores externos y ver si ese gen se está expresando o no. Y ahí viene algo de la ciencia básica, y es importante entenderlo, que es que usamos organismos modelo. Los organismos modelo, como son las ratas para los que estudian cuestiones médicas, en el caso de las plantas hay varios organismos modelos, el primero elegido se llama Arabidopsis thaliana, es una plantita sin ninguna utilidad, ni belleza la pobre, pero que tiene algunas ventajas y fue elegida como modelo universal por los científicos, porque justamente es muy chiquita, entra en una maceta de 7 centímetros, se pueden hacer miles de experimentos en un cuartito, se puede transformar, tiene un genoma pequeño y otra cantidad de cosas que hacen que esta planta haya sido elegida como modelo. ¿Por qué no trabajamos con estas plantas en general? Porque tienen ciclos de vida muy largos, de 4 a 5 meses, son muy difíciles de transformar, no se le conocen los genomas, se conocieron 15, 20 años más tarde que el de la plantita, y entonces usamos estos modelos. Ahora, trabajar con el modelo no quiere decir que no estudiemos los genes de esta planta, que es mucho más tolerante al estrés hídrico de lo que lo es esta. Entonces, la forma de trabajar es preparando un gen de esta planta, poniéndolo en esta construcción genética. Esto es una construcción genética como un vector donde se lleva el gen, transformando la planta modelo y después estudiando por una cantidad enorme de técnicas cómo se comporta esa planta cuando recibió un gen que es exógeno, o sea, cuando se convirtió en transgénica. La planta se puede convertir en millones de cosas, algunas benéficas y otras no benéficas, y cuando uno encuentra algo que sirve, trata de estudiarlo más. Ahora, esta investigación es absolutamente fundamental, la investigación básica tiene un montón de ventajas, que algunas las nombré, y tiene un montón de desventajas. No todo lo que vemos en este tipo de plantas, que es Arabidopsis, se va a reproducir en este tipo de planta, porque por eso son distintas. Tienen muchas cosas que están conservadas y muchas cosas que son diferentes. Entonces viene todo lo que implica el desarrollo, que puede fracasar en casi todos los momentos. Les quiero explicar un poco cómo se obtiene la transgénesis. Necesidad de tirarnos en el piso. No sé, no escucho bien. ¿Fue una pregunta o alguien tiene el micrófono? No, alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos así? Bien. Les quiero explicar un poquito esto porque de acá viene una controversia enorme y que es la del uso de herbicidas. Como cuando transformamos, yo les expliqué que esto es una construcción genética, se llama plásmido, ¿sí? Y en el plásmido uno pone
el gen que quiere introducir, en este caso en una bacteria, pero pasa más o menos lo mismo cuando transforma una planta, y este proceso es terriblemente ineficiente. Se transforman millones y millones de bacterias para obtener unas poquititas que realmente reciben el plásmido. ¿Por qué? Porque las bacterias no quieren recibir el plásmido que les es ajeno. O sea, como nosotros tenemos anticuerpos, las bacterias tienen sus formas de defenderse y no quieren que uno las transforme. Entonces, el proceso, aún mejorado por los ingenieros genéticos, sigue siendo terriblemente ineficiente. Entonces, si yo no le pongo un marcador de selección, que ahora voy a explicar qué es, no tengo la posibilidad de distinguir cuál bacteria es la que está transformada y cuál es la que no está transformada. En el caso de bacterias, el marcador de selección se suele utilizar un gen de resistencia a antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria que recibe el plásmido no es resistente al antibiótico. Si entró el plásmido, pasa a ser resistente al antibiótico y entonces sobrevive en un medio de cultivo que tenga antibiótico. Y de esta forma yo puedo seleccionar, por eso se llama marcador de selección, las bacterias que sí recibieron el transgen, que es este. En las plantas se usan cosas semejantes y la transformación es tan ineficiente como en bacterias. Les traje solo 2 fotos ilustrativas. Todo lo que ven acá blanquito, todos estos puntitos chiquitos que no se ven súper, son las plantas que se murieron porque no resistieron, porque no están transformadas. Estas 2 verdecitas son las que tienen esperanza de ser transformadas, hay que ver si siguen creciendo. Pero todas estas otras, y la placa está llena de todas las otras, se murieron. Entonces, tengo que usar el marcador de selección, porque si no uso el marcador de selección, no puedo seguir estudiando esta planta porque no puedo seleccionar cuál se transformó. Y de esta forma, llegamos al gen tan famoso que se llama HHV4. HV4 es un nombre acortado que le puso la empresa, pero en realidad es Helianthus annus, que es por girasol, HB es homeobox, que es el tipo de gen, 4 es un número de orden, y acá tenemos las plantas salvajes sometidas a sequía, o sea, las plantas sin transformar, y las plantas transformadas que sobreviven a la sequía. Ahora, este tipo de ensayo no se hace más, es algo que hacíamos hace mucho tiempo, cuando medíamos sobrevida, porque este ensayo lo que hace es seleccionar este tipo de planta. Y este tipo de planta no le sirve a un productor, porque sobrevive, pero sola. Sin embargo, bueno, nosotros tuvimos suerte y aparte de sobrevivir sola, produce más. Acá viene otro tema de controversia, pero de menos controversia que los otros, es cuando tenemos algo con un potencial biotecnológico, hacemos una presentación de una patente, o lo que se llama la protección de la propiedad intelectual. Y esto no es para que uno llene ni el currículum ni de plata, que todavía no vimos, sino porque es la única forma de tener una inversión posterior, ya que este tipo de desarrollos requiere de varios millones de dólares para llegar hasta el producto final. Cuando no hay una protección de la propiedad intelectual que tiene su costo también, no hay inversión posterior. Y esto es lo que pasó con el arroz dorado. El arroz dorado, muy anterior al trigo HB4, fue desarrollado por este investigador que se llama Potricus, Ingo Potricus, que hizo un gesto humanitario gigante y dijo: yo no lo voy a patentar, yo lo dono a la humanidad. ¿Cuál fue el resultado? Que hasta el día de hoy nadie lo llevó al final. ¿Qué hace este arroz dorado? No es solo porque es amarillo y es bonito. Este arroz dorado tiene un precursor de lo que es la vitamina A y, digamos, previene la ceguera, que es una enfermedad terriblemente arrasadora en países como India y Pakistán y otros países del sudeste asiático, por la falta justamente de vitamina A. Este arroz dorado hubiese salvado a millones de niños de ser ciegos. Y sin embargo, nunca llegó. Nunca llegó, a pesar de que 130 premios Nobel firmaron a favor de este arroz, pero acá atrás no hay una empresa, no hay alguien con intereses económicos, y lamentablemente estamos en un mundo capitalista, que defienda esta tecnología.
Y este fue el resultado de Potricus al haber donado su patente, o no su patente, directamente su conocimiento a la humanidad. Brevemente les digo cómo vamos en paralelo. Seguimos estudiando cuestiones muy básicas de cómo funcionaba este gen HHV4, y es importante señalar que toda esta ciencia básica que hicimos a posteriori del descubrimiento sirvió para entender mucho mejor cómo funcionaba este gen en plantas y dio lugar a otros desarrollos. A veces nos critican mucho los científicos porque nos dedicamos a hacer papers, pero de los papers salen recursos humanos valiosos, gente que se forma, gente que se doctora y gente que puede abordar otros temas el día de mañana con una buena formación científica. En forma más directa, esa es una forma indirecta, el beneficio se obtiene porque este conocimiento sirve para mejorar el desarrollo. Y nada, son algunos ejemplos de papers y gente que se fue formando en esta temática. No me voy a detener en esto, si a alguien le interesa lo explico, pero es larguísimo y es solo la tapa de lo que son algunos de los papers, hasta que nos metimos en esto. De la prueba de concepto, así se llama lo que hacemos en Arabidopsis, aunque yo creo que está previo a la prueba de concepto, una prueba de concepto debería ser ya por lo menos en un cultivo de interés agronómico, pero lo digo con el diario del lunes, porque esto se inició hace muchísimos años, para llegar hasta un producto de mercado y señalizo, o digamos, simbolizo el camino que abarcamos como esto, lleno de nubes, el final no se ve y largo. ¿Sí? Bien. Hay 3 hitos en esta historia para llegar al producto o a lo que tenemos hoy que son fundamentales y no quiero dejar de remarcarlos porque tienen muchísima importancia. Uno es que fuimos beneficiados con un edificio propio y pudimos salir de la facultad donde estábamos. O sea, no es que estuviéramos mal, pero no teníamos lugar donde tener ni un invernadero ni un campo experimental, y nuestro desarrollo, esta mudanza fue en 2015, me equivoqué, no en 2014, fue un antes y un después de los otros desarrollos que se pudieron hacer en el instituto. Así que muy agradecida con el apoyo que obtuvimos para esto. Lo segundo, y no menos importante, sino fundamental, fue trabajar en forma interdisciplinaria. No solo con ecofisiólogos, los pongo acá porque, digamos, son los más conocidos, pero también con gente como Margarita, que hoy está en el público, que hace censado remoto y machine learning, y con gente de otras profesiones de lo más variadas, y aprendimos nos costó mucho, pero aprendimos a hablar el mismo idioma, lo cual costó bastante, porque realmente manejamos cosas muy diferentes, y creo que nuestra asociación ha sido muy cooperativa y que lo que obtuvimos juntos fue mucho más que la sumatoria de lo que hubiésemos obtenido separados. Y la tercera fue la asociación con una empresa privada para hacer el escalado, porque no hubiésemos podido hacerlo desde el Estado en el actual sistema, por muchísimas complicaciones, desde hacer una compra mínima hasta gerenciar cosas que solo la empresa, hoy en día ustedes saben que Bioceres, que fue la empresa con la cual nos asociamos, cotiza en Nasdaq y en la Bolsa de Nueva York. Se imaginan que yo estoy a años luz ni de saber por dónde queda eso. Entonces, el primer paso para hacer este desarrollo fue transformar cultivos de interés agronómico, que se hace con una bacteria que se llama Agrobacterium. Primero hay que transformar esta bacteria. La bacteria es una bacteria que normalmente infecta plantas, se transforma en la planta, y acá tenemos las plantitas transformadas, que hay que primero hacerlas crecer, obtener semillas, multiplicarlas. Y un detalle que no es menor y que hace muy largo este proceso es que las plantas que se pueden transformar son plantas que ya no se usan comercialmente. Las plantas comerciales o las que se siembran hoy en día, muy mejoradas, han perdido la capacidad de ser transformadas. Entonces, el desarrollo incluye también una pregunta básica que es:
primero puedo mejorar una planta de estas, y segundo, si mejoré esta planta, puedo mejorar realmente la planta que ya fue mejorada, aunque sea ciegas, por técnicas clásicas. Bien, este fue el caso del trigo, y les muestro algunos ensayos. Esto es un ensayo hecho en el laboratorio, donde las plantas pobrecitas no solo les faltaba agua, sino también les faltaba luz, espacio y todo lo demás, porque nosotros tenemos espacios chicos, acá hay cientos de plantas en una bandejita que tiene unos 30, 40 centímetros de lado. Así todo fue una primera alegría ver que producían muchísimo más que las plantas controles, que son las que están en celeste. De ahí el invernadero. Y el invernadero también hubo una gran mejora entre lo que se obtenía para el control, o sea, la planta sin transformar y la planta transformada. Seguíamos haciendo ciencia básica y tratando de entender un poco cómo funcionaba esto en trigo, que es una planta tan alejada de Arabidopsis y tan alejada de girasol. Evolutivamente están en caminos totalmente opuestos. Entonces seguimos con la transferencia, siguiendo con la investigación, y después de obtener estas líneas, línea es cuando uno hace una transformación obtiene distintas plantas, y cada planta se llama un evento o una línea. Algunas líneas son buenas, otras líneas pueden no ser tan buenas, y lo que se hace primariamente es hacer ensayos en distintos ambientes, lugares del país, y elegir una línea que se porte lo mejor posible en la mayor cantidad de ambientes. Esa es la primera etapa de la selección, se selecciona una línea, y acá con la línea seleccionada, es una foto característica, este es el trigo HB4, y este es el trigo control, y aunque no entiendan nada de agronomía, muchos de los que están acá, pueden ver claramente que esto tiene una cobertura muchísimo mayor, que las plantas son más verdes, son más grandes, que estas control sembradas en el mismo lugar. O sea que esto fue realmente muy exitoso. Y estábamos en 2013, saben todo lo que falta. Espero no aburrirlos mucho. Después seguimos estudiando una serie de cosas. ¿Cuáles eran las características del trigo que lo hacían más productivo? Y en general no encontramos nada fenológico, o sea, nada que se viera a simple vista que explicara el mejor comportamiento de este trigo cuando tenía este gen de girasol de tolerancia al estrés hídrico. Determinamos los componentes de rendimiento, estos sí los que son agrónomos lo conocen muy bien. Esta es, digamos, la diferencia en producciones de un ensayo o de una serie de ensayos promedio. Esta es la cantidad de agua que usa. No la cantidad de agua, sino la eficiencia del uso del agua. Esto es la cantidad de gramos que produce, bueno, una cantidad de datos, no los quiero aburrir con esto, pero llegamos a la conclusión de que tiene más granos y esos granos pesan menos, compensando los más granos y dando mayor producción para el evento transgénico. Y este evento después fue introgresado, se llama cuando se cruza con las variedades comerciales, y fue nuestra no sé qué número de alegría, porque también logra mejorar las variedades comerciales como esta que se llama algarrobo o basilio, que son las que se siembran actualmente en la pampa húmeda. Esto podía haber fracasado absolutamente, pero resultó exitoso. Y seguimos estudiando también los genes que se modifican, o sea que hay una parte del laboratorio que se dedica a estudiar un poco el mecanismo. Y esta es parte de la colaboración que hicimos con los ecofisiólogos y también con gente de la empresa, donde se resumen los resultados de 37 ensayos de trigo hechos durante varios años a lo largo y a lo ancho del país, en toda esta región, que nos permitió deducir que las diferencias mayores de rendimiento, que llegan casi al 100%, se dan donde los rendimientos son bajísimos, mientras que en regiones donde los rendimientos son más bajos, las diferencias son menores. O sea que es una tecnología que tiene, como lo llamaríamos, regiones target, o sea,
hay algunas regiones para las cuales es muy bueno y otras regiones bastante bien identificadas donde esta tecnología no tendría una utilidad realmente buena, salvo en años de mucho déficit hídrico. En forma paralela a todo este estudio, esto fue publicado, todos los datos son públicos, están en revistas internacionales de circulación pública. Este es el año 2020, un año horriblemente seco, y acá ven la diferencia entre las plantas. No es para mostrarles tanto la foto, sino para explicarles, bueno, me voy a ir acá y después voy a volver, que esta no es una tecnología universal como lo fueron los transgénicos de primera generación. Los transgénicos de primera generación que están en el mercado son la resistencia a glifosato, RR, y la resistencia a insectos que la da un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis que se llama BT. Ese tipo de tecnología es todo o nada, es como estar embarazado o no estar embarazada. No se puede estar en el medio. En cambio, esta tecnología de tolerancia a estrés hídrico es una tecnología que tiene regiones target y no es un negocio universal. O sea, de toda esta inversión que viene desde el descubrimiento del gen hasta la protección de propiedad intelectual, la transformación de los cultivares, ensayos en invernadero, primeros ensayos a campo, en todos estos lugares hay una inversión estatal, la mayoría es estatal. Y obviamente ni la calculé, pero es un montón de dinero. Cuando pasamos a lo que son ensayos a campo en distintos lugares del país, en cada uno de las etapas que se hace puede andar bien o puede andar mal. Y si anduvo mal, se perdió mucha plata. Si anduvo bien, se sigue, multiplicación, ensayos a campo, y nuevamente si fallamos, perdemos más plata. Si anda bien, anda bien. Y después de pasar todo el proceso regulatorio, se llega a una inversión que en este caso la empresa estimó entre 15 y 30 millones de dólares y que las multinacionales estiman en 160. O sea, lo que gasta una empresa multinacional en ir desde acá hasta acá por todo este camino es unas entre 5 y 10 veces más de lo que gastó la empresa nacional. Esto es lo que produciría y, como les digo, no tanto como un maíz BT o una soja RR, que es una tecnología universal. No importa dónde yo siembre la soja, va a ser tolerante al glifosato. Vuelvo atrás, tendrían que estar invertidas, y les cuento un poco sobre el proceso regulatorio, porque un transgénico no es que uno lo pueda sembrar donde quiere, ni que pueda hacer lo que quiere, sino que todos los países que tienen siembra de transgénicos tienen un sistema regulatorio muy exigente. En nuestro país, ese sistema depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se hace una solicitud para cada ensayo, no se puede hacer el ensayo sin la solicitud, la CONAVIA es la que estima si el ensayo está bien, el INAS es el que inspecciona que se haga en las condiciones correspondientes, lejos de otro campo experimental, lejos de lugares urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando una tecnología termina el fin, digamos, y uno dice, bueno, esta tecnología es válida, se quiere vender, hay que pasar por la CONAVIA que va a determinar la seguridad ambiental, o sea, que la planta transformada, disculpen, no genere cambios en el medio ambiente diferentes a lo que genera la planta sin transformar. O sea, siempre el control es el trigo sin transformar. Por otro lado está el SENASA, que es más conocido por todo el público, que tiene que ver con la salud humana y animal. Y para esto hay que hacer una serie de ensayos, muchos, con animales, no con humanos, viendo que no tenga productos alergénicos o productos tóxicos y siempre comparando con la planta a la cual le dio origen, o sea, la planta sin transformar. Una vez que todo eso pasa lo que se llama esta otra oficina, que es la oficina de mercados, o no sé si ahora cambió de nombre, Dalia lo dirá, pero en principio es una oficina
que determina que aunque todo esto esté bárbaro y esto también esté maravilloso, puede ser algo que impacte dañinamente en la economía del país. Entonces, si impacta dañinamente en la economía del país, no es permitido, aunque sea maravilloso para el ambiente y maravilloso para la salud. Esta oficina es la que terminó aprobando la soja HHV4 en el año 2015, pero pendiente, la aprobación es una aprobación pendiente de que la apruebe China. Por lo tanto, no se puede sembrar en Argentina hasta que China no la apruebe. Y como los chinos tienen sus propias oficinas regulatorias y quieren hacer todos los ensayos de cero de nuevo, llevamos 6 años sin tener la aprobación. En el caso del trigo, fue conocido en octubre del año pasado la aprobación por parte de la Oficina de Mercado pendiente de la aprobación de Brasil, que es el principal importador del trigo que se exporta de Argentina. O sea que estas aprobaciones que existen ahora de estas dos tecnologías, ambas están pendientes y este producto no está en el mercado ni se puede sembrar libremente en ningún lado. Ya se las expliqué y les paso un poquito a contar cuáles son los países que siembran o compran transgénicos en el mundo. Lo que está pintado con verde son los países que tienen más de, no me acuerdo cuántos millones de hectáreas, ¿sí? Tenemos Argentina, Brasil, etcétera, todos los que están acá. Otros países que tienen menos de 1 millón de hectáreas, y en total hay 17 millones de agricultores, son datos viejos. Esto es 2018, se puede actualizar, ISA tiene una página web que es de libre acceso, pero en 2018 había 17 millones de agricultores de 24 países sembrando cultivos GM en 189,8 millones de hectáreas. ¿Qué pasa en Argentina? Estos números por ahí, Dalia me corrige, están mal, pero 62 eventos vegetales están aprobados en Argentina. 56 fueron desarrollos de empresas multinacionales y solicitados por empresas multinacionales. 3 son desarrollos extranjeros, pero solicitados a través de convenios por empresas nacionales. Y solo 3 son desarrollos nacionales presentados por empresas locales. Uno es el trigo HB4, otro es la soja HB4 y otra es la papa resistente a virus que desarrolló el grupo de Bravo Almonacid del INGEBI, también de un instituto público. ¿Qué es lo que sí está aprobado? Esto. Cultivos, maíz, algodón o soja con resistencia a insectos o con resistencia a herbicidas, o sea, el glifosato, o la sumatoria de las dos resistencias en algunos cultivos. No hay ningún evento de tolerancia, como es este caso, al déficit hídrico o a otro tipo de factor ambiental de origen no biológico. ¿En qué se parecen? En la plata invertida y en el tiempo invertido. Solo que este señor rinde frutos y estos todavía no. Y acá viene la historia de las controversias, que supongo que es lo que más van a querer discutir, pero cuando se habló de la aprobación del trigo HB4, tuvo tal repercusión nacional e internacional y se generaron muchas controversias, algunas de las cuales quiero por lo menos exponer mi opinión, que no es obviamente universal. Así que esto salió en Le Monde, salió en el Financial Times, en el Times, muchos a favor, aún en Argentina, muchos en contra, y de los que están en contra tenemos en el grupo científico, tenemos ambientalistas, tenemos cantidad de sectores con distintos argumentos que están en contra y otros tantos que están a favor. Es más o menos como la ley del aborto o la grieta. Bien. Solo les mostraba algunas tapas, hay muchísimas más, pero de diarios, revistas, portales en las cuales se discutió este tema. Yo voy a darles mi punto de vista sobre las controversias, tratando de no ser muy ploma, pero bueno, primero, sobre la alimentación, los que dicen que es venenoso, que no sé qué, que no sé cuánto. No.
HB4 es una proteína de girasol. El girasol es un cultivo que comemos desde hace siglos, o sea, lo comemos como aceite, como semillitas. O sea que no debería ser tóxico. Está en la alimentación humana. Aparte de eso, ni el gen HB4, que es este que da tolerancia a la sequía, ni el marcador de reselección, que es un gen de resistencia a glufosinato, que es la madre de la mayor parte de las controversias, se expresan en los granos. No hay expresión de estos genes en los granos. Están, como les expliqué, dentro del ADN, pero no están las proteínas. Por otro lado, tenemos nuestros organismos públicos, se les podemos creer o no, yo sí confío, pero el SENASA exigió una multiplicidad de ensayos, la CONAVIA también, y dijo que el trigo es seguro para la alimentación humana y animal. Y todo el estudio que se hizo de su seguridad está publicado también en una revista internacional con referato que se llama Transgenic Research. El uso de herbicidas. Es una fantasía que ahora no se usan herbicidas en el manejo y en el cultivo de trigo. El trigo se cultiva, como todas las otras especies que se cultivan a gran escala, con herbicidas. Los herbicidas que se usan para el cultivo de trigo actualmente son el 2,4-D, el picloran, el bensulfonmetil, el dicambea, el MSPA, la fluorocloridona, la terbutrina y el trisulfurón. Si ustedes me preguntan qué grado de toxicidad tienen estos, son la misma porquería que estos. O sea, toda herbicida, por definición, es algo que mata. Sida, como insecticida, biocida, fungicida. ¿Por qué se mata la maleza? Porque la maleza compite con las plantas y se lleva el agua y se lleva los nutrientes y se lleva la luz. Y entonces, los agricultores que cultivan a gran escala, y no me refiero a tener una plantación en el jardín de la casa, no quieren un buen rinde y por lo tanto tiran herbicidas. ¿Cuáles se usan ahora? Estos. ¿Se pueden seguir usando con el trigo HB4? Sí, no hay ninguna necesidad de usar el glufosinato, que como les digo no es peor que esto, pero el que quiera seguir usando esto, se puede usar esto. No hay ninguna necesidad de usar el otro. De todas formas, el glufosinato de amonio, que es el gen de resistencia que tiene el trigo HB4, está autorizado actualmente, por ejemplo, para alfalfa. El organismo que es donde se encuentra toda esta información es CASAFE, que es el encargado de autorizar los herbicidas. Bueno, está la clasificación, el que la quiera también chequear, del glufosinato de amonio como de toxicidad baja, no hecha por mí, yo no soy toxicóloga ni por nadie amigo, es del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. Y por otro lado, y esto es algo más importante que todo lo demás, si el trigo HB4 fuera aprobado y adoptado y aceptado por la gente, tendría una ganancia medioambiental que nadie está viendo, que la están viendo muy poco. Hay dos cosas, o tres. Vamos a empezar tres. Una, usa menos agua. El agua es el recurso más valioso que tenemos. Si hubiera una guerra mañana, que espero que no, sería por el agua. ¿Sí? El trigo produce más usando menos agua, no es nada menor. Baja la cantidad de CO2, porque fija más CO2, o sea, dióxido de carbono, del ambiente. Ya estas dos cosas son suficientemente importantes. Pero tiene una que también es mucho más importante, que permitiría la siembra. El trigo es un cultivo de invierno, ¿sí? La soja y el maíz son cultivos de verano. Si entre la siembra de soja o siembra de maíz se usara en invierno el campo para sembrar trigo, la cantidad de herbicida que habría que tirar sería muy inferior a la que hay que tirar hoy en día cuando el campo se usa para soja, se deja todo el invierno que crece la maleza recontra feliz porque tiene un montón de fertilizante el suelo y de desecho de la soja,
las malezas son re felices, y entonces cuando hay que sembrar de nuevo soja hay que tirar 3 toneladas de herbicida. La siembra de trigo en forma intermedia, que no está muy promovida, beneficiaría muchísimo o bajaría muchísimo el uso de herbicidas, que todos acordamos que son malos para el ambiente, solo que son necesarios, siempre doy el ejemplo, como el OFF para matar los mosquitos. Entonces, otra pregunta que me han hecho, bueno, pero eso se podría hacer con trigo normal. Sí, se podría hacer con trigo normal. Se ve que no es lo suficientemente atractivo para sembrar trigo entre la soja y el maíz, o sembrar soja de segunda después, porque se demora un poco el trigo. En cambio, si el trigo tuviera más ganancia, tal vez sería más tentador, se sembraría entre los 2 veranos de soja y nos beneficiaríamos todos con un menor uso de herbicidas, con los cuales ni yo gano, ni Biocere gana, ni el país gana, porque justamente todos los herbicidas pertenecen a compañías multinacionales. Ventajas sobre las economías. Bueno, mayor disponibilidad de granos, consecuentes exportaciones, zonas marginales que podrían valorizarse sin expandir la frontera agrícola, y la inclusión de trigo, que generaría obviamente mucha más productividad por hectárea. No quiero aburrirlo con todos estos números, de si se intercala con maíz o con soja. Además, acá me quería detener en un segundo, porque otra ganancia obviamente es el impuesto, regalías y creación de trabajo y de empleo, que tampoco lo estamos viendo en forma directa, pero que existe como posible beneficio. Cuando dicen, entre las controversias, si leyeran todos sus artículos, que se contaminaría el trigo no modificado con el trigo modificado, la realidad es que el trigo es una especie autógama, y esto quiere decir que se fertiliza a sí misma. O sea, no se cruza, por supuesto no con otra especie, pero no con otro trigo. Y estos estudios están hechos, no por nosotros, están hechos en la Universidad de Colorado. Cuando las plantas se siembran a 30 centímetros, se cruza, que es re poco, el 0,01%. Bueno, perdón, acá me equivoqué de porcentaje, no importa, esto va a corregir. Y a distancias mayores que 61 metros, que es muy poco para guardar entre lote y lote, no hay polinización cruzada. O sea, no se puede contaminar el trigo HB4 con el otro trigo. Por otro lado, es tan fácil de detectar con una reacción de PCR o con el tipo de estudio que hace Margarita Portapila y todo su grupo, que es de detección remota, que está desarrollando una tecnología con espectros para poder diferenciar simplemente con drones la diferencia entre un trigo HB4 de un trigo normal. Bien, y acá viene la pregunta del título, y ya casi termino, antes de que me tiren con algo. No me pueden tirar con nada porque estoy en un Zoom, pero bueno, se pueden ir que estaría mal. ¿Qué significa que este desarrollo sea un desarrollo nacional? Esto generó y requirió de un esfuerzo enorme de parte del Estado. Acá hay un montón de dinero puesto por el Estado a lo largo de años en becas, en sueldos, en edificios, en reactivos, en financiamientos. También de parte de la empresa, que ha hecho una inversión muy considerable. Los derechos que se generen son en parte de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, que son los dueños y propietarios de la patente. Si se aprobara, sería como un ejemplo, un antecedente, algo que estimule a otros investigadores a hacer desarrollos similares o distintos, sin tener que hacer ese recorrido tan largo y tan penoso y sinuoso que se hizo en este caso. Y no tenemos que dejar de tomar en cuenta que la producción de maíz y trigo representa el 85% de las exportaciones argentinas y origina el 70% de las divisas con las cuales hoy compramos vacunas, entre otras cosas. Ahora bien, ¿tiene sentido todo esto? Y yo esto se lo pregunto también al público. Un desarrollo de tan largo tiempo y que estemos varados y que esto no genere nada de esto porque estamos varados,
sin una aprobación comercial. Bien, y algunas cosas que puse para terminar sobre la fantasía de lo que es natural. Está muy de moda decir que hay que comer todo natural y que hay que hacer todo natural, y yo les digo que mucha de la gente que dice eso tiene este tipo de mascotas, de las cuales ninguna es natural, y todas han sido obtenidas por cruzas raras y selecciones raras para obtener estos perritos re bonitos. Y el desarrollo de tecnologías también con lo natural está representado en este chiste, o como si lo queremos llamar chiste, cuando en épocas muy remotas y ancestrales dicen el aire es limpio, no hay contaminación ambiental, el agua es pura, hacemos ejercicio, todo lo que comemos es natural, pero hasta ahora ninguno de nosotros pasó los 30 años. Y ahí viene el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. Y otra cosa que quiero ejemplificar es la percepción pública del riesgo. O sea, es muy riesgoso un transgénico, no quiero ni hablar de la última de redes, de cosas que corrieron en las redes acerca del alfajor Habana, cuando en realidad el riesgo y las muertes las producen otras cosas que sí son más aceptadas. Y bueno, y con esto termino agradeciendo a mi grupo de trabajo actual. Están los que estuvieron antes, no los voy a aburrir. Algunos trabajan en la parte básica, otros trabajan en la parte más aplicada. Otros, como Jessica, trabajan en otras tecnologías, que no son las que conté hoy, son menos famosas, pero también muy buenas. Y los colaboradores actuales, la gente que está en la unidad de mejoramiento de cultivos, Elina, Caro, que me prestó 2 o 3 diapositivas de estas que puse, Mabel, que es la que transforma las plantas, María, que es una genia en lo que nos enseñó en ecofisiología, Margarita, que está acá, que es maravillosa, y es maravilloso trabajar con ella, Fernanda, que es la triguera, bueno, y otros colaboradores que tenemos, y muchas gracias por escuchar. Y quedo abierta a las preguntas, si quieren ya saco la presentación. Muchas gracias, Raquel, muy interesante la presentación. Vamos a abrir las preguntas, creo que ahora se va a habilitar para poner las preguntas en el chat, así las vamos leyendo. Yo, la verdad que con respecto a lo que decías, justamente esta semana intercambié con Eduardo la campaña que se ha hecho de Habana y toda una serie de notas que salieron al respecto, y la verdad que, bueno, nos resulta muy difícil poder tener argumentos muchas veces contra ese tipo de campañas. Por eso creemos que es muy importante tu presencia para charlar, para discutir, para analizar y para con vos tener el intercambio y poder ver todo esto, lo que expusiste, los pros, los contras. Y me parece que la pregunta es importante: ¿vale la pena el trayecto con esa inversión del Estado para estar varados? Lo pregunto en serio, Julia, porque sabes que yo, como muchos de los científicos, algunos presentes, somos evaluadores continuos de planes de investigación, proyectos PICT, proyectos de todos los modelos, tesis doctorales. Como me tocan de estos temas, será justamente por la especialidad, me la paso leyendo proyectos, planes de beca, donde dice la sequía o el frío, el calor, los patógenos, y terminan y vamos a salvar el hambre del mundo, y terminamos estudiando algo que nunca va a llegar, porque es tan difícil llegar. Entonces uno lo dice científicamente sólido, lo que se presenta está bien hecho, está bien planteado, pero tal vez nos tengamos que preguntar si vale la pena. Ayer le decía, no me acuerdo si fue a Margarita o con quién estaba hablando, algún periodista, no soy ninguna genia, tuve una persistencia que no tuvieron otros. Acá hay que persistir, aguantar, empezar a hablar con otros y no tirar la toalla. Ahora, llegué al final del camino, o más o menos al final del camino, falta abrir la puerta, y yo me pregunto si vale la pena que sigamos por este camino.
No, y me parece que este es un ámbito bueno para seguir discutiéndolo. Perfecto. Bueno, voy a pasar a leer algunas de las preguntas. Muchos agradecimientos por la charla. Y Manuel pregunta, en otra presentación Raquel comentó que el trigo se aprobó sujeto a la aprobación de Brasil y que la soja sujeta a la aprobación de China. ¿Ese es el problema actual para el desarrollo comercial? O sea, que estén sujetos a la aprobación en Brasil y en Chile, y en China, perdón. Sí, lo dije en esta charla también. Sí, es una aprobación supeditada. O sea, eso quiere decir que pasó todos los exámenes ambientales y alimenticios, pero no la comercial, hasta que los países, cada uno China y Brasil para el otro cultivo, digan que sí lo aceptan. O sea, que si China dice mañana no, espero que no, pero puede pasar. China dice mañana que no, se acabó, se cerró la puerta. O sea, no hay posibilidad de que haya, perdón, hago la repregunta sobre la pregunta, no hay posibilidad de que haya utilización para consumo dentro del país, para consumo No fue argentino. aprobado para eso. No, no fue aprobado para eso. Ok, gracias. De hecho, no se puede sembrar. Concretamente, sí, se puede sembrar. Dalia lo puede explicar mejor que yo, porque ella está a cargo del organismo regulatorio. Se puede sembrar con un permiso especial para hacer experimentos dentro de un lugar determinado. Hay que informar las coordenadas GPS. Son ensayos inspeccionados. O sea, yo puedo seguir trabajando en investigación con esto. O la empresa puede multiplicar semillas, pero acotadamente, no puede salir a venderlo. O sea que lo que se firmó con Habana, y lo aclaro antes porque no es mi tema, y la empresa no me consulta sus decisiones comerciales ni tiene por qué. O sea, somos personas separadas. Ellos son la empresa y nosotros somos el Estado. Y como yo no cobro sueldo de ellos, tampoco ni ellos míos no me consultan. Ellos firman, pero les pregunté, porque como había todo este despelote con la cuestión de los alfajores, ellos firmaron un acuerdo futuro. No hay alfajores producidos con trigo HB4. Ni los va a haber si el trigo no es aprobado. Y el día que los haya, va a decir, hecho con trigo HB4, usando menos agua y minimizando la huella de carbono. Perfecto, gracias. Raquel, una aclaración. Cuando se hace el proceso regulatorio, se considera que los organismos genéticamente modificados o transgénicos tienen un estatus regulado. Regulado quiere decir que para poder hacer cualquier cultivo o cualquier movimiento se deben pedir permisos. Los permisos a Conavia, que justamente explicó muy bien Raquel. En el caso de cuando los eventos transgénicos son aprobados, en este caso, tanto la soja como el trigo tienen aprobación y dejan de ser regulados. Quiere decir que se puede cultivar y se puede cosechar, pero no se pueden comercializar porque tienen esta cláusula china, ¿sí? Y esta cláusula china en el caso de la soja y la cláusula Brasil en el caso de la harina de trigo HB4. Quiere decir que no pueden entrar en la cadena comercial, pero ya no tienen el estatus regulado. Es decir, que la empresa puede hacer cultivo y puede hacer multiplicación de semillas sin necesitar un permiso especial. Y siguiendo un poquitito con la aclaración, en el caso de la cláusula china, esto se debe a que la Subsecretaría de Mercados consideró que como el primer exportador, el primer comprador nuestro de soja es China, cualquier evento que se apruebe en Argentina, para poder ser exportado a China, tiene que tener aprobación en China, porque si no, nos rechazan los cargamentos de soja desde ahí. Lo mismo pasaría con Brasil, en el caso del trigo. Por eso es que la aprobación comercial está condicionada a esos países que son los principales compradores nuestros de esos productos. Pero esperamos que en un futuro cercano estas cláusulas ya caigan por la próxima aprobación en estos países. Entendemos que están avanzando. Están avanzando, sí, pero van 6 años lo de China y van unos cuantos lo del trigo.
O sea, gracias Dalia, vos lo explicaste mucho mejor que yo. Pueden reproducir semillas, lo cual tiene un costo enorme, sin la certeza de que lo van a poder vender. O sea, no Exacto. se puede. Pues, Sí, sí, no, yo lo que quería aclarar era el estatus regulatorio, o sea, que ya no tienen la condición de regulado, aunque no tienen la aprobación para la comercialización. sí, igual yo no lo puedo sembrar en cualquier lado, yo le tengo que pedir permiso. No, en realidad tendrías que pedirle permiso a la empresa, Sí, porque sí, lo sé, pero me sí, hicieron un curso de 3 días para poder darme el permiso. O sea, sí. tengo que aprender cómo tengo que hacer, cómo tengo que cosechar, de no tirar nada para ningún lado. Y vinieron a mirar dónde lo teníamos, dónde hacíamos los ensayos. Sí, eso repercute, supongamos que no fuera así, y que hubiera una siembra general de un trigo que no tiene una aprobación plena para la comercialización y se empieza a exportar, estaríamos teniendo rechazos de todos los países de destino a los que exportamos trigo, el rechazo de todos los cargamentos de trigo, porque en esos países no está aprobado todavía. Digamos, eso es lo que se preserva, digamos, la razón por la que en mercados agropecuarios sugirió esta cláusula de condicionamiento, ¿sí? Gracias, Sí, Dalia. claro que... Perdón, Raquel, te interrumpí. Sí. No, que claro que es por eso. Uh-huh. Lo que digo es que, vuelvo a la pregunta original, Dalia lo explica mucho mejor que eso, la cuestión regulatoria, aparte la sabe mucho mejor que eso, yo sufro con eso, la cantidad de papelitos y expedientes, pero la realidad es esa. Vuelvo a la pregunta original, ¿conviene seguir trabajando en este tipo de cosas? Dalia me va a decir que sí, porque ella quiere que sigamos haciendo desarrollos, pero a veces uno se cansa, gente. Y aparte los palos que recibo. Y yo comparto, Raquel, tu preocupación y vengo del mismo palo. Vos sabés bien que si estoy sentada ahora, donde estoy sentada, es para poder mover la aguja para el lado favorable del desarrollo local. Si no, no estaría, ¿no es cierto? Y estamos trabajando para que eso se pueda resolver, para allanar el camino a los desarrolladores locales, justamente, ¿no? Darío, ¿querés continuar con las preguntas? Gracias, Dalia. Dale, gracias, Dalia. Leo la pregunta de la doctora Griselda Moreno. Hola, muy interesante la analogía que utilizó la doctora Chan respecto a que esta tecnología puede ser vista como la ley del aborto, donde hay voces a favor y en contra. Entonces, tomando eso, ¿se podría pensar en un debate público, como se hizo en aquella ley, y así poder poner todas las voces, cada una con sus argumentos? A ver, he tenido debates públicos, por ejemplo, con gente de Greenpeace. Hay gente con la cual se puede debatir y hay gente con la cual no se puede debatir. Y vuelvo a la analogía del aborto. Ustedes escucharon el debate en la Cámara de Diputados. O sea, la gente que compara a los niños con los perritos y o sea, hay gente con la cual no se puede hablar. Yo puedo debatir con alguien que me presente cualquiera de estas, digamos, orígenes de las controversias y exponer mi idea. Lo he hecho en varias ocasiones. Ahora, no con todo el mundo, creo que hay gente que es inconvencible y que es muy difícil de... No escucha. O sea, va a seguir diciendo que yo soy empleada de las multinacionales, como han dicho un montón, que quiero llenar el país de glifosato y una cantidad de cosas más. Creo que lo que nos falta a nosotros, pero no es que no lo hagamos, sino que nunca es suficiente, es más difusión. Más difusión, más explicación, más ir a las escuelas y otras cosas que yo hago y otros colegas míos hacen mucho, pero no en la suficiente cantidad como para que un público entienda que esto no es venenoso. O sea, que estamos hablando de un gen de girasol que no va a estar en la harina siquiera. No va a estar en la harina. No se expresa en la harina. O sea, que la mayoría de los, y eso está todo probado científicamente, o sea, que la mayoría de las cosas que yo retruco tengo pruebas científicas, no es una cuestión de opinión. Que se va a usar glifosinato, no lo usen. Se puede hacer como ahora. Ahora, si creen que el de ahora es bárbaro, yo no sé quién sabe cómo se siembra trigo ahora. Y si hay alguien en el panel que sepa algo de
El 2,4 de eso realmente son más tóxicos que el glufosinato. Y si convencen a los agricultores de sembrar sin herbicidas, yo creo que eso es casi imposible. Eso lo van a hacer, muchas veces me contraponen la cuestión de la agricultura familiar, contra la cual no tengo absolutamente nada. La agricultura familiar es maravillosa y el que quiera sembrar, que siembre. Lo que pasa es que con eso no vamos a producir a gran escala. Entonces, volvemos al trabajo esclavo y ponemos a cientos de personas a sacar la maleza a mano, o nos ponemos a trabajar muy seriamente en inventar herbicidas de menor daño, o sea, cada vez de menor daño. La ciencia puede aportar en eso. Ahora, convencer a los agricultores de sembrar sin herbicidas es misión imposible. O sea, es decir, perdés la mitad de tu cosecha y dejá la maleza porque es natural, que siga creciendo. Gracias. Ada Balacana te pregunta, ¿se podría producir acá, aunque sea solo para consumo interno? Eso un poco fue respondido en la discusión anterior. No sé, Melina, ¿seguías vos ahora? Sí, Darío. O sea, completando la respuesta, no. O sea, se produce, pero no se puede comercializar. Claro. ¿Por qué no sería importante seguir en este análisis cuando la proyección del tiempo por venir parece indicar que será un clima más seco y caliente? ¿Cuál es la pregunta? Entiendo que... A ver, la estoy traduciendo. Vilma, no sé si estás por ahí. Sí, Vilma Cabrera, no sé si la querés hacer vos mejor. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, me ayuda a pensar otra vez. Y yo lo que me preguntaba era, ¿por qué no seguir sosteniendo un estudio como este cuando lo que vi en el clima en general es de mayor calor, de mayor sequedad, de mayor control sobre el agua? Digo, y que pareciera, me da a mí por lo menos la idea de que tiene un campo en donde se podría vender esto, no solo para nosotros, ¿no? Digo, Absolutamente, pero tiene el problema de que es genéticamente modificado. Y con toda la gente que está en contra de esto. O sea, a mí yo no sé cuánto repararon en una diapositiva que yo mostré, pero digamos, nadie hace tanto escándalo como no se hizo tanto escándalo por los 56 desarrollos multinacionales. A mí, la verdad, a veces pienso que no es solo una cuestión de cuidado del ambiente, tratando de no ser paranoica. Pero yo no veo tanta respuesta en las redes por la soja resistente a glifosato, que no es lo que nosotros desarrollamos. Gracias, Raquel. Gracias. María Florencia Silva, hiciste una pregunta, pero no llego a ver bien. Sí, si querés la leo, no sé si lo Por tenés. favor, o sea, es que tengo justo el borde de la pantalla. Bueno, No, María Florencia pregunta que el glufosinato se usa en cultivos de alfalfa. ¿La alfalfa es resistente? Y otra, también entendí que dijo que la resistencia al glufosinato está en el ADN, pero no está en las proteínas. ¿Eso quiere decir que la planta no es resistente al glufosinato o se lo echan, se muere y se muere la maleza? ¿O se muere como la maleza? Muchas gracias. Si la planta no tiene el gen de resistencia, se muere igual que la maleza. ¿Y el alfalfa es resistente al glufosinato que se usa en cultivos de alfalfa? No, hay alfalfa, a ver, por ahí Dalia me ayuda. Hay alfalfa desregulada resistente a glifosato, ¿no es cierto? A glufosinato me parece que se usa, pero se usa preemergente. O sea, los herbicidas se pueden tirar antes de sembrar para matar la maleza que está y después sembrar. De hecho, hay algunos que son preemergentes y otros que se tiran después. Entonces, el glufosinato es un herbicida aprobado por CASAFE para ser utilizado. Y además los herbicidas muchas veces se usan no necesariamente en cultivos transgénicos, sino en todos los cultivos, porque tienen distintos efectos según el estadio de desarrollo del cultivo. No es lo mismo tirar un herbicida cuando la planta está emergiendo que cuando ya está desarrollada.
Hay herbicidas que, por ejemplo, en alfalfa se utilizan para disminuir la cantidad o para evitar la floración y que vuelva a brotar y poder tener más, más materia verde para usar como forraje, por ejemplo. Gracias, Dalia. Te leo una pregunta de Josefina Vaca. Excelente exposición, y la pregunta es, ¿la aprobación, o mejor dicho, la no aprobación para la comercialización de estos desarrollos, limitan el acceso al financiamiento para encarar otros proyectos? A ver, yo ahí puedo opinar, no tengo datos, pero yo creo que sí, que si esto tuviera éxito habría muchos atrás míos, muchos. Algunos con éxito, otros sin éxito, porque siempre esto es, tirás 20 y sale alguno. Si esto fracasa, sí, yo creo que desestimularía a mucha gente. Perdón, Darío, te leo una pregunta que quedó perdida antes. Leonardo Fulger pregunta, considerando las proyecciones de cambio climático, ¿hicieron estimaciones acerca del beneficio de esta tecnología como medida de adaptación al cambio climático? Bueno, no están medidas. Lo que sí vemos es que en años secos, aún en regiones como Pergamino de altísimo rendimiento, hubo 20% de ventaja de promedio, ni hablar en otros lugares. O sea, no sé si alguien se puso a calcular cuánto por año sería. Va a depender mucho de cuántas hectáreas se siembren. Y la cantidad de beneficios que pueda haber de acuerdo a la cantidad de hectáreas sembradas y en qué lugares. Pero claramente es una tecnología con miras al cambio climático que genera picos de calor que en general afectan mucho a las plantas, sobre todo en periodo crítico, y falta de agua. También tenemos problemas de inundaciones, o sea, de lo que llamamos anegamiento o inundación, pero esta tecnología no sería para eso. En el IAL estamos desarrollando otra que sí es para eso, pero vamos por el mismo camino, vamos encima atrás de esta. O sea, me refiero en el grado de desarrollo. Te leo dos preguntas en una, porque Guillermo Carpi y Inés Sarmiento más o menos rondan alrededor de lo mismo. No me queda claro por qué para consumo interno tiene que aprobarlo China o Brasil, y cómo sorteamos en ese caso la espera de autorización del mercado externo. Se lo dejo a Dalia a contestar todo lo de la aprobación, que sabe mucho más de todo esto, de la parte de... Hay un tema de segregación de calidades diferenciadas de trigo en nuestro país. El problema es que no se hace ni con el transgénico, o sea, no puede hacerse con el transgénico porque no está dadas las condiciones de infraestructura previas para segregar otro tipo de calidades de trigo en la cadena de comercialización. Entonces, al no estar dada la infraestructura para poder segregar otras calidades, esto es algo que debería hacer la cadena de trigo, ¿sí? Debería invertir para segregar y para pagar al productor diferencialmente por la calidad que está produciendo. También eso ayudaría a que se pueda segregar eventualmente el trigo para comercialización interna y no habría ningún problema, porque acá no estamos hablando de un problema de inocuidad alimentaria ni de riesgo ambiental. Es solamente un tema de comercialización. El trigo ya fue aprobado, ya tuvo su apto en Conavia y en Senasa. Quiere decir que si cualquiera de nosotros consume por alguna razón este trigo, no le va a pasar nada. Pero bueno, el tema es que hasta que no se apruebe para la exportación y no se genere esa infraestructura para segregación, no se va a poder controlar de la cosecha qué es lo que es para exportación y qué es para consumo interno. Esa es la situación. Quiero darle la palabra a Marcelo Ángel, que pide hacer una intervención. Le pedimos que sea breve. No sé si te podés desmutear. Y antes hay otro pedido que después le pedimos racitadini@gmail, que después te damos la palabra y presentándote previamente, como habíamos pedido. Gracias.
Marcelo, ya puedes mutearte. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por hablar. Tres cositas. Primero que creo que vale la pena seguir. Y Raquel me dirá, bueno, es fácil desde una charla decir vale la pena seguir. Eso primer tema. Segundo, soy de Pergamino, ¿sí? A ver, Rizobacter, Brioceres, trabajo en el INTA Pergamino, ¿sí? Y cabe decirles, o contarles a todos, el INTA tiene tres categorías de trabajadores, por decirlo de alguna manera. Tiene los A, los T y los P. Voy a hablar en nombre de los A porque soy A. A es apoyo, los T son los técnicos y los P los profesionales, ¿sí? María Otegui hablará de la parte profesional, la parte de apoyo. Nunca nosotros nos preguntamos, cuando el profesional nos indicaba qué sembrábamos, ¿sí? Nos preguntábamos el origen de la semilla, ¿sí? Me parece que es una tarea fundamental la del INTA, ¿sí? A partir del Estado, quien debe dar las señales de la peligrosidad o no, en el caso de la siembra o la posibilidad de comercializar este trigo. Me parece fundamental. Ustedes saben que el INTA Pergamino se encuentra en una disyuntiva a partir de una medida cautelar que tiene, a partir de una orden de un juez, que no puede hacer siembra, no puede hacer aplicaciones de ningún tipo, ni fertilización, ni ningún tipo de aplicaciones de insecticidas, y está en la disyuntiva de que no ha dado ninguna alternativa desde que surgió esta problemática, una alternativa de siembra, al menos para el periurbano. Coincido con Raquel que la agricultura familiar no es la que nos va a salvar desde el económico, pero tampoco el INTA está a la altura de la circunstancia de esto. Dirán, bueno, ¿cuál es la pregunta concreta? No hay pregunta concreta. Creo, Raquel, que vale la pena seguir. Creo que quienes puedan, no sé quiénes, trasladar a quienes corresponden el INTA de que sería un organismo del Estado que haga esto. Es terrible, nosotros estamos rodeados de cosas, digamos, de glifosato, digamos, es terrible. Y el INTA no está a la altura de la circunstancia discutiendo alguna alternativa ante una problemática, por ejemplo, periurbana, de siembra periurbana, de desarrollo periurbano. Así que bueno, era eso, era decir esto, y gracias, y creo que vale la pena, Raquel, seguir. Bueno, Gracias habrá que ver cómo. Era eso. Gracias por el ánimo. Aunque diste un argumento contrario, si el propio INTA no permite ni tirar fertilizantes, la verdad que uno parece que está contra los molinos de viento. Sí, puede Roberto. ser. No veo a ninguna autoridad del INTA, así a Cittadini, que nosotros lo conocemos y sabemos de su trabajo, pero bueno, también en esta charla tendría que estar Felipe Solá, Basterra. Me parece que estamos girando en algo que, al margen de la explicación científica, ¿sí? ¿O yo? Sí, Roberto, por favor, gracias. Recuerden ser breves para poder circular la palabra y bueno. Sí, bueno, si me permiten un poquito, porque yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, entonces, por favor, si me dejan parece perfecto, pero breve. Sí. Gracias. Sí, porque tenemos que dejar la sala después, por eso. Gracias. Bueno, si no, no hablo, qué sé yo, no sé. No, por supuesto que sí, pero es para circular la palabra. Porque hay toda una exposición y una posición muy favorable de la doctora y para argumentar, yo tengo mis dudas de que convenga seguir en esta línea, pero requiere un poquitito de argumentación, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que se enfrentan dos paradigmas diferentes de cómo tiene que evolucionar la ciencia, la tecnología y la producción. Un paradigma centrado en la genética es una alternativa de búsqueda de resolver los problemas de producción, pero hay otros enfoques más sistémicos que vienen que priorizan la agricultura de proceso, la agroecología, por ejemplo, donde también ofrecen soluciones a la problemática del hambre. Hoy hay en Argentina y en el mundo, y en Argentina en particular, experiencias de producción agroecológica
que desarrolla el INTA, que muestran capacidad de producción equivalente a la agricultura convencional, pero basado en un enfoque sistémico, biodiverso, donde no se utilizan agroquímicos. Entonces, ese es otro modelo completamente diferente, y entonces la controversia ya no pasa por si el trigo es mejor o rinde un poquito más o un poquito menos, sino que pasa por si tenemos que seguir por este esquema que tiene consecuencias. Yo no pongo en cuestión para nada que el trigo ese va a ser mal o que la soja va a ser mal, pero las consecuencias sistémicas que tienen algunos de los eventos que hemos tenido son evidentes. El evento de la soja tuvo consecuencias sistémicas porque hizo un sistema hipersimplificado de producción basado en el glifosato como combate, y hoy tenemos nuestras tramas productivas con hipercontaminación a todos los niveles de suelo, agua, aire, etcétera, con graves problemas, y no es culpa de la soja, pero sí de las repercusiones sistémicas que generó esa tecnología centrada en nada más que en lo genético y en el control con agroquímicos. Otra repercusión sistémica es que corremos riesgos de perder mercados o quedarnos con los mercados más baratos. Hoy la soja no transgénica en Europa se paga un 30% más. Eso no se lo dice acá, pero yo se puedo asegurar que pagan un 30% más. Entonces vamos a mercados... Inclusive también el tema de la resistencia a sequía por la genética es una posibilidad. Pero también en los ensayos que se hacen en el INTA de Tres Arroyos, en barro, que es con enfoque agroecológico, en los años, los rendimientos, los estudios que tienen con el paper científico, etcétera, muestran que los rendimientos son equivalentes a la media de la zona, pero que en los años secos, el agroecológico, por la capacidad de resiliencia que tiene, produce mejor, o sea, se adapta mejor a la sequía también en un esquema múltiple. Y yo creo que esto que la doctora decía, que no se discute el glifosato y la soja, sí se discute, está completamente cuestionado, y entonces yo creo que lo del trigo viene como algo más de un modelo que sí está cuestionado y sí está claramente signado por esa crítica fuerte. Y yo pienso que si la soja hoy se paga un 30% menos, nuestra soja transgénica se paga un 30% en Europa, que marca un poco la línea de lo que va a ser, se va a reconocer como calidad de alimento. Más allá de que sea un efecto yo no discuto, vuelvo a decir, de que sea malo el producto. El problema son las repercusiones sistémicas, y el problema también es la posición de la sociedad. Europa ya definió que no quiere transgénico, marca línea a nivel comercial. La soja transgénica la siguen comprando porque le dan a los animales, pero pues no tiene alternativa. Pero yo pienso que la papa o el trigo, que es directamente para consumo humano, los riesgos de mercado son inmensos, y por algo toda la cadena productiva se opone, porque insistir en una tecnología que el mercado mundial, el consumidor, cada vez está exigiendo más otro tipo de consumo, y tenemos de antemano perdida la batalla mediática, y las repercusiones del mercado van a ser terribles para nosotros. Entonces yo, ante la pregunta de la doctora, sí, yo creo que hay que pensar seriamente en seguir con esta línea de trabajo. Gracias. Gracias por la intervención. Julia, Darío, ¿siguen con las preguntas? Sí, estoy... bueno, después hay un montón de personas que piden datos a lo que dijo, pero no, se van del evento que era hacer la entrevista a Raquel. Evidentemente es un tema controversial y estamos acá para dar el debate. Ada pregunta, que me quedó más arriba, ¿cuál es el camino para segregar el trigo y cuánto costaría generar esa estructura? No sé si fue esa la pregunta, Ada, no sé si la querés formular de nuevo vos. No, me baso en la intervención conjunta con Dalia, porque dijeron que sí, la idea sería aislar, ¿no? Segregar significa poder aislar y poder catalogar qué es lo que se está produciendo. Exacto. Es decir,
si no mal entendí. Entonces, ese es el camino para que sea para consumo interno, por ejemplo, si no entendí mal. Entonces, ¿cuánto costaría y cómo sería? ¿Cuál sería el camino para llegar a poder segregar? Y eso cuánto cuesta, porque eso sí lo tiene que hacerse cargo el Estado. Si no lo hace el Estado, una empresa particular no lo va a hacer esto. Es decir, los demás están en función de la ganancia nada más. El Estado tiene que promover el futuro, y en eso estamos, creo. Es decir, esa es la pregunta real. ¿Cuánto costaría y cómo sería? Nada, yo no sé cuánto costaría, no soy economista agropecuaria. Te debo la respuesta, le puedo preguntar, te lo averiguo y te lo respondo más adelante. No, pero no es una idea en números, sino que es comparación. Es decir, que eso valdría la pena hacer ese esfuerzo en función de lo ganado en investigación. Ahí voy. Es decir, es comparativo con el esfuerzo que se invirtió en la generación de este producto, en la investigación. Es decir, para una investigación vale la pena cuando vuelve, ¿no? Y da sus frutos. Entonces, si digamos de 1 a 10, si es de 1 a 10 me parece que sería fantástico. Si es 10 sobre 10 habría que pensarlo. A ese nivel, si tienen idea, si no, por supuesto yo no lo sé. Yo no sé cuánto costaría segregar, lo que sí puedo decir, y no me correspondería mucho, pero por lo que me dijo Bioceres, o sea, la gente de Bioceres, ellos tienen planificado la siembra de trigo HB4 con un sistema que se llama de identidad reservada. Y eso implica que ellos van a tener separado, por lo menos no los demás, pero trigo HB4 de todo el resto, porque ellos van a auditar a los productores y ellos van a comercializar eso. O sea que ellos tienen una forma ya en que la están haciendo ahora para sembrar y multiplicar de lo que se llama identidad reservada. Y quiero contestar una otra cosa al doctor Cittadini. La soja que compra, yo quiero decir 2 cosas que no dije porque tampoco venían al caso, pero Europa no compra mucha soja, o sea, ni transgénica ni no transgénica. Y la mayoría de todos nosotros, aunque no lo sepamos, digamos, no es comprador de Argentina, a eso me refiero. China es el que compra los cargamentos argentinos y no Europa. No sé a quién le compra Europa, no tengo muy claro si le compra Estados Unidos, supongo. Y lo de los sistemas agroecológicos, contra los cuales no tengo nada, yo reitero, no tengo absolutamente nada contra los sistemas agroecológicos, ni contra reducir el glifosato. ¿No? Se han hecho ensayos en lugares muy pequeños, no estamos hablando de producción a gran escala para exportación. ¿Cómo sacan la maleza entonces? No, yo te puedo pasar paper del INTA en Tres Arroyos, es en cultivos extensivos, y está el RENAMA, donde está hoy el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Agroecología, que tiene aproximadamente 100.000 hectáreas produciendo en agroecología o en transición. Lo sacan yo no soy agrónomo ni biólogo, soy sociólogo, pero te cuento lo que no, me gustaría saber cómo sacan la maleza. Porque si la sacan por rotaciones, por intersiembra, por cultivos de cobertura, utilizando la ganadería, por manejo. Con manejo sacan todas las malezas. Y no tiene maleza porque tiene todo el suelo cubierto, densamente cubierto, por este manejo que hacen de los cultivos y del ganado. Lo que pasa es que hay lugares que no son para ganado, o sea, son producciones distintas, por eso digo que son en superficies más chicas esas. No, uno no va a poner... No, hay miles de hectáreas, explotaciones de más de 1.000 hectáreas. Tendría que estar acá el director de agroecología, que él maneja estos sistemas. Eso existe, está disponible. En Europa se plantea que ya tienen un 25, plantean para el 2030, creo, pasar más del 25% en orgánico. El orgánico también se lo hacen con manejo, no lo hacen con manejo con insumo biológico, evidentemente. Es otro paradigma alternativo que existe y que está en crecimiento fuerte y que tiene que ver con la necesidad
de generar tecnologías amigables con el ambiente, no usando, tenemos que salir de la agricultura química, sin duda. Yo no estoy contra, el problema para mí no es el transgénico, el problema es la agricultura química. Gracias, Roberto. Bueno, Darío. es importante aclarar eso, ¿no? Porque en realidad la agroecología no se contrapone con otros sistemas de producción y no debería contraponerse con el uso de transgénicos en la medida en que los transgénicos no te obligan a usar un agroquímico. Por ejemplo, el trigo. Sí. No te lo obliga. Vos podés hacer un manejo agroecológico con el trigo GM perfectamente. Lo que pasa es que se juntan, Roberto. La gente que está contra los transgénicos se junta con la gente que está contra los químicos. O sea, y se mezcla todo. Lo que pasa es que el efecto que ha tenido es de utilizar más agroquímico, el efecto de la soja. Y los que critican la posibilidad del trigo dicen que con, ¿cómo se llama? El glufosidato, también que va a poder utilizarse en el trigo, y dice, lo que dicen ellos, yo no sé nada de eso, que va a pasar lo mismo que con la soja y el glifosato. Entonces el problema es que el efecto sistémico lo hace funcional a los agroquímicos. No, pero no es cierto, se puede hacer el mismo trigo. Se puede hacer, pero una cosa es que se puede y que otro que el sistema económico y el mercado, ¿a dónde lo lleva? El sistema, también la soja se puede hacer sin usar tanto agroquímico, como se usa. Un segundito. ¿Pero por qué piensa que el sistema económico usa eso? Porque le debe convenir, no debe ser tan beneficioso lo otro sin eso. Si no, no lo usaría. Si gastaría dinero al divino botón. Sí, pero todo el sistema está preparado para hacerlo de esa manera. ¿Puedo hacer un comentario, ya que Roberto mencionaba esto? Nosotros trabajamos... Margarita, si es muy breve, muy breve. Seamos respetuosos con las preguntas. Lo único que quiero decir es que cuando Roberto habla de algo que está hipercontaminado, en realidad no tenemos tanto medido, y de lo que hemos medido no nos da que esté hipercontaminado. O sea, nosotros trabajamos en la cuenca del río Carañá, Roberto, y cuando nuestra hipótesis fue que íbamos a encontrar mucha contaminación, cuando medimos no la encontramos. No quiere decir que no exista la presencia, pero no en los límites que marcan alguna normativa. Tampoco tenemos toda la normativa para toda la utilización de agroquímicos que se realiza. Y otra cosa que quiero decir, no confundamos con lo que es el tema del manejo. El manejo, Roberto, aún en la agricultura a gran escala también se trabaja. O sea, hay rotaciones de cultivos que mejoran el uso del suelo y mejoran la productividad. No es algo solamente que lo tenga en cuenta la agroecología. Solo, bueno, a ver, es un tema, deberíamos plantear una discusión al respecto. Nosotros trabajamos en planteo de distintos escenarios, colocando agricultura familiar y buffers alrededor de las urbes para que se aleje la aplicación del agroquímico. O sea, hay muchos todavía escenarios de uso del suelo que tenemos que seguir estudiando, y sobre todo, Roberto, tenemos que medir más y plantear protocolos de medición. Gracias, Margarita. Vamos a seguir con las preguntas, así somos respetuosos. Sí, acá tengo una pregunta de Guillermo Lavadier. Raquel, excelente charla. Una pregunta. ¿El uso del trigo HB4 podría ampliar la frontera agropecuaria a zonas no productivas actualmente? En principio no debería. La respuesta es que uno produce más en el mismo terreno, no tiene por qué ampliar. La ampliación de la frontera agropecuaria es una decisión política, no de la tecnología. A ver, si uno dice, bueno, esto me sirve para sembrar en un lugar donde no producía nada, yo qué sé, lo harán. Siempre puede haber disposiciones y leyes que lo prohíban. Pero en principio la idea no es esa, es producir más en el mismo terreno que ya está dedicado, no ampliar la frontera. Acá hay una pregunta de Marcelo, dice, ¿el gobierno actual toma como propio la aprobación del trigo HB4?
Y el gobierno actual tiene diferencias internas. O sea, yo puedo decir que el ministro Salvarezza lo ha apoyado, pero bueno, no sé si todo el gobierno lo ha apoyado. Yo tampoco he visto, a ver, nos ha apoyado más que el anterior, que tenía un ministro como Echeverre, que salió a decir que estaba en contra. Echeverre, creo. Y que pertenecía a la sociedad rural, que es un organismo que está en contra nuestro, claramente. La sociedad rural está del otro lado, se junta con los defensores de lo que se supone el medio ambiente. El gobierno actual ha hecho todo lo posible, yo que sé, entiendo, no ha salido con un apoyo activo. Dalia me puede contradecir porque dice, bueno, aprobaron el trigo, se venía sin aprobar, y realmente durante los 4 años del macrismo no se aprobó, y eso es verdad, pero yo sé que hubo mucha controversia. No es que todo el mundo estaba de acuerdo con la aprobación. No puedo dar nombres. La realidad es que se aprobó en este gobierno, en esta gestión, no en la anterior. Y los otros 2 eventos, los de la papa y lo de la soja, se aprobaron en el gobierno de Cristina, no durante el gobierno de Macri. Entonces, es una decisión política de apoyo al desarrollo biotecnológico local. Pero no hay una visión unánime, Dalia. Podemos discutir lo de las visiones internas y las discusiones internas, pero la decisión política fue la de aprobar. Podía no haberse aprobado directamente, pero entonces no podríamos estar discutiendo acá sobre estas cuestiones. Se aprobó. No hay una visión unánime dentro del gobierno sobre esto. Pero sí se aprobó y ganó la visión de aprobarlo. Sí, se aprobó y el Ministerio de Agricultura tomó la decisión de aprobarlo. Bien, perdón, voy a filtrar una pregunta mía, Raquel. Dijiste que la sociedad rural está claramente en contra de esto. ¿Podés ampliar un poco más, digamos? ¿Por dónde vendría? Viene un poco por lo que dijo, por este lado de con la cadena de comercialización. La sociedad rural se ha declarado en contra, Echeverre se ha declarado en contra. Yo he estado en un acto de la Bolsa de Comercio acá, parada y escuchando cómo decía que está en contra de todos los transgénicos. O sea, que lo sé perfectamente. Y aparte como ministro de Agricultura durante el gobierno de Macri, obviamente cajoneó todo este expediente. Este expediente no es que se presentó el año pasado. Este expediente tuvo 5 años parado, hasta que se aprobó el año pasado. O sea, estuvo todos los años del otro gobierno parado totalmente. Así que es clara la posición de Echeverre, que era presidente de la sociedad rural. ¿Y por qué lado viene? Probablemente por el lado de la cadena agroexportadora, que siente que hay intereses económicos que estarían dañados, no sé cuál es la palabra, perjudicados, digamos, por esta tecnología. Bien, muchísimas gracias. Yo le voy a por el riesgo de perder mercados. Perdón, pero ya... Estamos medio Darío. tiempo. Yo les voy a pedir 1000 disculpas, pero nos cierran el salón de chat. Bueno, Raquel, como siempre, 1000 gracias. Dalia, por escuchar como y por siempre, un placer. Eduardo, te vi por ahí, no sé si querés saludar, te deseo la palabra. No, bueno, simplemente para agradecerle a Raquel el habernos acompañado, el haber charlado sobre este tema que, bueno, es controversial, pero que es un tema que, como yo lo charlé muchas veces cuando tuve el gusto de visitarla en Santa Fe, es un tema que nos es importantísimo, porque en realidad la Argentina, para crecer, para industrializar, para igualizar, necesita aumentar su producción agropecuaria y necesita de estos tipos de desarrollos que hacen Raquel y sus colegas. Así que bueno, muchísimas gracias por tu visita, Raquel. Gracias, Eduardo. Lamento que no tengamos más tiempo porque me parece re interesante la charla y escuchar las visiones de todo el mundo.
Y no me voy con la respuesta si conviene seguir con el desarrollo nacional o no. Pero no importa, por lo menos les planteé la pregunta y se quedarán todos pensando. Bueno, pero yo creo que vos en el fondo sabés que sí, que vale la pena, o al menos si no vale la pena, que estás dispuesta a hacerlo. No sé, Eduardo, porque yo estoy al final de la historia y tengo otros desarrollos. La gente que viene atrás mío, esa es la pregunta. No yo, sino toda la gente más joven que está trabajando ahora en ciencia en esto. Ya está, yo ya lo hice, ya hice este camino, no me arrepiento, no voy a volver atrás. La pregunta que hago es más a nivel Estado, el Estado que queremos, el país que queremos, el país desarrollado que queremos, si seguimos con esto o elegimos otra forma, porque por ahí estamos gastando plata al divino. Entonces yo no acuerdo con Roberto en las controversias, porque creo que eso es para discutirlo más, en ese tipo de controversia, pero no importa, sería algo que podríamos discutir. Creo que lo que pasa es que tenemos que desarrollarnos como país, estoy segura de eso, con esta o con otras tecnologías. Si estas no van, usaremos otras. Haremos tipo Groucho Marx. No le gusta, pero... Muchísimas gracias, Raquel. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. La grabación va a estar disponible Buena semana. en... ¿Perdón? No, les decía porque están preguntando que la grabación va a estar disponible en el canal del Patria y bueno, la verdad que los comentarios del chat no pudimos leer todos, pero son súper interesantes. No llegué a leer nada, pasan así tan rápido. Los vamos a grabar. Los voy a bajar y te los vamos a mandar. Y los voy a mandar. Y los voy a mandar. Bueno, sí, así que bueno. No, gente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Hasta luego.